sean bienvenidos a esta mesa en honor a la doctora María del Carmen Rovira Gaspar. El día de ayer fue un día sumamente importante para todos nosotras y nosotros porque familiares, amigos, colegas, discípulos, estudiantes y en general para todo aquel que haya generado un vínculo presencial, virtual o a través de la lectura del pensamiento de la doctora, sufrió una gran pérdida. El día de ayer se cumplió un año de la ausencia de la doctora en este plano terrenal, pero tenemos el consuelo de su legado. Por ejemplo, en el plano académico tenemos que la doctora nos dejó al menos casi 60 años de actividad docente. Sumado a ello, el que la licenciatura en filosofía forme parte del sistema SUA. También, en el campo de la investigación, tenemos sus aportes filosóficos en la filosofía del Renacimiento, en la filosofía medieval, y con mucho amor en la filosofía mexicana. Esto la hizo una especialista filosófica en muchos rubros, conocedora de campos como los griegos, los árabes y muchos más. En el campo de la difusión y de la divulgación nos dejó centenares de eventos, coloquios, congresos, simposios y por supuesto este seminario permanente de filosofía mexicana. Con esos tres principios de la universidad: docencia, investigación y difusión, la doctora se hizo acreedora a ser profesora emérita de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Por ello, no podemos dejar de pasar esta fecha que nos representa mucho, la sentimos mucho. Y vamos a tener esta mesa en nuestro honor. Doy la palabra a la coordinadora del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, la doctora Xochitl López Molina. Y por supuesto, agradecemos mucho la presencia de nuestra actual directora, la doctora Frances. Muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí. Es un honor y un placer para nosotros que nos acompañen a pesar de el doloroso día, ¿no? Todavía nos sigue doliendo y yo creo que no va a dejar de dolernos la ausencia de nuestra querida doctora María del Carmen Rovira. Agradecemos muchísimo la presencia, la ayuda, el apoyo de todo este año que nos ha dado la doctora María Frances Rodríguez Baldor, directora de esta facultad, a la que le estamos inmensamente agradecidos también por este evento, que nos haya acompañado y que nos haya ayudado también a llevarlo a cabo. Les agradecemos a la familia de la doctora Carmen Rovira y muchísimo a sus alumnos, a los discípulos de la maestra Carmen Rovira, a la gente que nos acompaña en internet ahora y a nuestros maravillosos alumnos que siempre hacen posible que a ustedes les llegue la señal. Entonces, Jesús y Fernando, que siempre están presentes con nosotros, muchísimas gracias, porque ellos son los que llegan siempre una hora antes para conectar todo, y muchísimas gracias. Agradecemos mucho también a quienes nos acompañan. He de decir, todos nosotros, miembros del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, algunos de nosotros que lo inauguramos desde 2008 con la doctora Carmen Rovira, el doctor Ambrosio Velasco, el doctor Victorico Muñoz y los que en aquel entonces eran los discípulos ya de Carmen Rovira también, el maestro Héctor Luna y la maestra Montserrat. Entonces es para nosotros un placer estar aquí y un placer que también estén con nosotros, sobre todo porque con este evento estamos conmemorando sí la partida de nuestra querida doctora Carmen Rovira, pero también estamos haciendo lo posible para que se divulgue. Quiero agradecer también a la Asociación Filosófica de México, que nos está haciendo el favor de retransmitir esta mesa, y nos da mucho gusto poder estar con ustedes tanto presencialmente como ahora en línea, que es muy interesante esta interacción. Entonces, todas las preguntas y demás que tengan, pues las pueden ir haciendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a darle la palabra a la directora
de nuestra facultad. Muchas gracias. Gracias, hola, buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto y mucha emoción estar en este evento. Como dice Xochitl, pues no deja de dolernos la partida de Carmen. Sin lugar a dudas, la doctora Carmen Rovira Gaspar ha sido el pilar de la filosofía mexicana. Y por fortuna ha dejado un amplio grupo de discípulos, discípulas, alumnos, que se han dedicado a la filosofía. Desde reconocidas maestras de nuestra facultad, como Graciela Hierro y Diana González, hasta sus alumnos más recientes a quienes les dio clases hasta el año pasado, porque Carmen Rovira siguió en activo como profesora de esta facultad hasta el último momento. Un nutrido grupo de sus alumnos y colegas que siguieron sus pasos en el área de estudios sobre la filosofía de nuestro país es el que conforma este seminario permanente de filosofía mexicana que hoy organiza este evento tanto presencial como por medios virtuales en esta mesa de conmemoración a un año de su ausencia. Ha sido en este seminario permanente en el que durante este último año se ha estudiado, trabajado y discutido la obra filosófica de nuestra querida maestra emérita Carmen Rovira. Se han analizado de manera histórica sus artículos y libros sobre el siglo XVI que contienen los pensamientos de Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas y Alonso de la Veracruz sobre la conquista, en los que destacan su postura antiimperialista, su crítica al poder y su cercanía con el nominalismo. Se destacan sus estudios sobre Sor Juana Inés de la Cruz y los eclécticos portugueses en los que se encuentra el eclecticismo como recurso básico para una expresión libre de las ideas modernas, pero también crítica de ellas. Sobre todo podemos encontrar su admiración por los jesuitas criollos mexicanos, a quienes reconoce como igualitarios y comprometidos con nosotros, en su momento los indígenas y los negros, de quienes destaca su cultura e identidad humana. Aún queda por estudiar su larga obra sobre el siglo XIX, publicada y reeditada recientemente en una antología que cuenta con 4 volúmenes y estudios críticos que se publicaron en 2 volúmenes, y en la que intervinieron un gran número de colegas y alumnos. A estos últimos les enseñó desde buscar una obra filosófica en los archivos hasta leerla, analizarla e interpretarla. Así comprobamos que además de ser una gran docente, Carmen Rovira nos ha heredado una extraordinaria obra cuyos aportes se han comenzado a analizar con rigor, por lo que está cobrando una gran relevancia. Quiero decirles además que hemos platicado con el doctor Ambrosio Velasco, con quien comparto esta mesa. Me da mucho gusto estar en esta mesa con los colegas que han estudiado la obra de la doctora Carmen Rovira y que fueron sus colegas, la doctora Xochitl López, el doctor Turco Muñoz, el doctor Ambrosio Velasco, la maestra Monserrat Ríos. Muchas gracias por estar aquí. Y les decía que hemos comentado, el doctor Ambrosio, a través de la familia, del deseo de la familia de su hija, de donar la biblioteca de la doctora Carmen Rovira, y pues que la facultad lo agradece, lo recibe con mucho cariño, y pues los felicito por este evento en memoria de nuestra profesora emérita Carmen Rovira en la filosofía mexicana a un año de su partida. Muchas gracias. Pues si quieres dedicar una Perfecto. Muy bien. Bueno. Pues siendo las 12:36 del día 20 de septiembre del año 2022, declaro inaugurados los trabajos de esta mesa de homenaje, la presencia de nuestra profesora emérita Carmen Rovira en la filosofía mexicana a un año de su partida. Enhorabuena, muchas felicidades. Le agradecemos nuevamente a la doctora, a nuestra directora de la Facultad de la Filosofía y Letras, la doctora María Frances Rodríguez, el haber inaugurado esta mesa de homenaje titulada La presencia de nuestra profesora emérita Carmen Rovira en la filosofía mexicana a un año de su partida. Y justo con la intención de que se conozca, se divulgue, se difunda el pensamiento de la doctora Carmen Rovira, los miembros del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana vamos a dar
tener eventualmente un diálogo con ustedes. Les pedimos que por medio virtual o presencial nos hagan llegar sus preguntas y que con gusto serán atendidas al final de todas las ponencias. Vamos a comenzar con la participación de la doctora Xochitl López Molina, discípula de la doctora Carmen Rovira, con la ponencia titulada Carmen Rovira in Memoriam. Por favor, le damos la palabra a la doctora Xochitl. Muchísimas gracias a todos y espero poder terminar adecuadamente esto. Tenemos creo que 20 minutos, ¿verdad? Muchas gracias. Muy querida maestra Kai. Bueno, probablemente el error que cometí fue escribirlo en primera persona, pero porque eso siempre duele. Cuando escribí esta ponencia lloré a mares y probablemente lo haga ahora. Muy querida maestra Kai, estuve pensando mucho en la manera de escribir estas últimas palabras y decidí hacerlo así, dialogando, justo como lo hicimos durante los pocos más de 32 años en que tuve la suerte de trabajar con usted en la defensa del área de conocimiento que estoy segura hubiese desaparecido sin su esfuerzo y empeño, la filosofía mexicana. Pues durante muchos años usted fue la única que estudió y siguió investigando sobre nuestro propio pensamiento, a pesar de las múltiples críticas y consejos que intentaron darles muchos de quienes ni siquiera habían investigado mínimamente el tema y le decían que desperdiciaba su tiempo solo por el prejuicio de lo que la filosofía significaba para ellos. Por cierto, nunca pude tutearla, a pesar de lo mucho que me lo pidió. Creo que los culpables son los ancianos del pueblo de mi madre, los abuelos que nos enseñaron a hablar de usted, a todos aquellos que como usted merecen respeto. Recuerdo que fue un lunes, cuando al amanecer me despertó la llamada de su hija Paulina para avisarme que ya estaba con nosotros. ¿Cómo olvidarlo? Sentí el mismo escalofrío que me causaron años antes los terremotos de 1985 y 2017, que aquecieron el mismo día porque usted decidió sacudir nuestras vidas, justo como ayer, no solo con su pensamiento, sino también con su partida, justo un 19 de septiembre, pero ahora de 2021. Además de llorar en infinidad, y mientras me enjugaban las lágrimas, comencé a pensar en muchísimas de sus enseñanzas y en las discusiones filosóficas que tuvimos juntas y que usted tuvo con otros filósofos e intelectuales de México y de España. Recordé la infancia feliz en Madrid tras su nacimiento en Huelva y la ocasión en que, en nuestro primer viaje a España juntas, en 1992, nos llevó al parque donde jugaba con su padre, un ingeniero y socialista convencido que ayudó a electrificar España y quien tenía reuniones en su casa con obreros. Eso me hizo comprender lo impresionantemente solidaria que usted siempre fue y su lucha de toda una vida por las causas justas. Las batallas que tuvo que sortear para lograr el reconocimiento de la filosofía mexicana en nuestro territorio y otras partes del mundo fueron épicas y sin lugar a dudas se convirtió en el pilar de dichos estudios, por lo que su vida académica y obra filosófica tiene ahora una excepcional significación no solo en la Facultad de Filosofía y Letras y en la propia UNAM, sino también en otros países, lo cual se le reconoce en la filosofía mexicana e iberoamericana. Gracias a su fructífero y excepcional trabajo de más de medio siglo, los estudios sobre filosofía mexicana cobraron nueva vida y nuevas generaciones se formaron con su labor magisterial. Su tarea abrió nuevos y esperanzadores horizontes para recuperar y desarrollar una tradición filosófica auténtica, crítica y emancipadora en abierta confrontación con las pretensiones de colonización política e intelectual. Su excepcional obra de más de medio siglo de vida dedicada a la filosofía mexicana y iberoamericana ha merecido el reconocimiento de la comunidad filosófica nacional e internacional. Entre los muchos reconocimientos que obtuvo
Destacan el Premio Universidad Nacional en Docencia en Humanidades en 2006, la medalla Fray Alonso de la Veracruz que la Asociación Filosófica de México otorgó por primera vez a una mujer en 2007, la dirección de la Cátedra Samuel Ramos de 2006 a 2008, el reconocimiento Escuela Nacional de Altos Estudios en 2012 y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en 2013. El Ángel de la Ciudad, Mujeres en Libertad, en 2016 que le otorgó el Gobierno de la Ciudad de México, la Medalla al Mérito en Docencia en 2019, otorgada por el Congreso de la Ciudad de México, la Medalla de Honor en 2019, entregada por la Universidad Autónoma de Madrid, así como el nombramiento como hija predilecta de la ciudad de Huelva en 2020, y también en 2020, por fin, el reconocimiento como profesora emérita de la UNAM. Carmen Rovira, entonces, nació en Huelva en 1923. Las condiciones republicanas de su padre llevaron a una parte de su familia a tener que abandonar su tierra cuando, perseguidos por el franquismo, todos los socialistas, comunistas y librepensadores tuvieron que salir de la península junto con sus familias. Afortunadamente, el entonces presidente Lázaro Cárdenas abrió las puertas del país a todo español que solicitara ayuda, y así fue que Rovira llegó a nuestro México, que siempre ha tenido como política internacional una tradición de puertas abiertas, aún en tiempos de pandemia como los que crecieron recientemente. Estudió ya en México su tercer año de secundaria y toda su preparatoria en la Academia Hispano-Mexicana, fundada por exiliados españoles, donde desarrolló una gran pasión por la cientificidad y experimentación de la biología. Sin embargo, decidió estudiar filosofía después de que su maestro Rubén Landa le explicara el discurso del método cartesiano, porque la maravilló la precisión y la certeza en el conocimiento. En la Escuela de Altos Estudios de la UNAM pronto conoció a José Gauss y formó parte, desde el segundo semestre de la carrera, de su hoy afamado Seminario del Pensamiento de América Latina, en donde junto con sus compañeros Luis Villoro, Fernando Salmerón, Elsa Cecilia Frost y Ricardo Guerra debían exponer el tema de su investigación durante una hora, mientras el doctor Gauss cerraba los ojos y se balanceaba en la silla escuchando atentamente, hasta que el expositor decía: "Eso es todo, doctor", y entonces Gauss hacía sus críticas y comentarios. En una entrevista que le hice en agosto de 2004, para la elaboración del texto que escribí para el primer homenaje que le realizamos en las hermosas instalaciones del Generalito, en la Escuela Nacional Preparatoria, y en un esfuerzo conjunto con el Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía y la Facultad de Filosofía y Letras, que en aquel entonces era dirigida por el doctor Ambrosio Velasco, me comentó usted que Gauss era muy duro, pero jamás los humillaba. Era un maestro muy leal con sus alumnos, dijo usted, los cuidaba y defendía de todos. Viene a mi mente su sonrisa cuando me narró cómo Gauss la defendía hasta de los propios novios para que no la distrajeran de más, y la forma en que salía a regañar a Emilio Uranga para que parara de dar vueltas y vueltas delante de su salón y tuviera paciencia hasta que se terminara la clase. Recuerdo que le pregunté por qué, siendo tan cercana a los hiperiones, nunca formó parte del grupo, pues llamó enormemente mi atención que el hecho de que siempre que se encontraba con Luis Villoro en los pasillos de la Facultad de Filosofía, invariablemente él se acercaba a saludarla y charlar un pequeño o un largo rato, comenzando siempre el momento con un elegante beso en su mano. El cariño y la complicidad académica eran notorios, y fue esto lo que me impulsó a interrumpirlo en su cubículo del Instituto de Investigaciones Filosóficas para invitarlo en 2008 a la inauguración del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, que la doctora Rovira dirigió con sesiones quincenales desde su apertura hasta su último aliento. Villoro abrió la invitación y me respondió: "Si es importante para Kai, por supuesto que ahí estaré". Volviendo a la pregunta que le hice, usted solo respondió con un lapidario: "Nunca formé parte del grupo Hiperión porque eran unos machos". Sin embargo, y en descargo de los hiperiones, habría que señalar que Rovira siempre fue una mujer adelantada a su momento, y que mientras ella comenzó a impartir clases en 1951,
Las mujeres en México existieron legalmente y firmaron el pacto de ciudadanas con pleno derecho hasta que el presidente Ruiz Cortines aprobó el voto de las mujeres en 1955. La forma en que comenzó a impartir cursos desde los primeros semestres de estudio de la carrera de filosofía es muy reveladora de su capacidad crítica y docente, pues su maestro, el doctor José Gauss, le dejó un grupo en la Universidad Femenina. Fue muy interesante y difícil, me contó en la entrevista, pues Gauss me dijo que me dejaría un grupo y que quería que yo preparara a los presocráticos. Era la primera clase que daba y Gauss se sentó justo frente a mí, hasta adelante, para escuchar mi clase. Yo la había preparado muy bien, pero estaba tan nerviosa que todavía ahora recuerdo la sensación que tenía de que mi boca se movía, pero sentía que no era yo la que hablaba, como si estuviera muy lejos, oía mi voz como si no fuera la mía. Gauss me escuchó explicar a Heráclito y Parménides y al finalizar solo dijo: está bien, se queda con la clase. Fue justo en la Universidad Femenina, ya a una edad muy temprana, donde comenzó a formar vocaciones, pues en esas clases tuvo dos alumnas que siempre admitieron haber elegido la carrera de filosofía gracias a sus enseñanzas, Graciela Hierro y Juliana González. Después de ellas, fuimos muchas y muchos los que nos enamoramos de la filosofía y especialmente la filosofía mexicana gracias a sus excelentes clases. A pesar de impartir ya clases y disciplinada como siempre fue, concluyó la licenciatura, la tesis de maestría y comenzó el doctorado bajo la dirección de Gauss, quien en una carta escrita a Alfonso Reyes señaló: si Carmen Rovira tiene suerte en encontrar el material que necesita para lo que será indispensable que funcione por fin la Biblioteca Nacional y en elaborarlo adecuadamente, su tesis puede ser un libro de veras importante. Un año después le vuelve a escribir a Reyes: Carmen Rovira hizo lo que pudo, dado el estado ya no actual, sino que empieza a ser añejo y amenaza a dar al traste con trabajos como este, de la Biblioteca Nacional. Hasta poco antes del momento de dar a luz. A partir de entonces no he vuelto a saber de ella sino indirectamente, lo que no ha dejado de extrañarme y me hace temer que si no lo fue el matrimonio, sea la maternidad un obstáculo serio para la regular prosecución de su carrera profesional. Afortunadamente Gauss se equivocó, pues ni el matrimonio con Gonzalo del Castillo Negrete ni el nacimiento de su hija e hijos paró su carrera. Poco tiempo después del nacimiento de su cuarto hijo, ingresó como docente a la Escuela Nacional Preparatoria en 1964 y algunos años más tarde, en 1972, comenzó a dar clases en la Facultad de Filosofía de la UNAM, en donde impartió el Seminario de Filosofía en México, Didáctica de la Filosofía, Introducción a la Filosofía, Técnicas de la Investigación, Filosofía en México, Filosofía de la Edad Media, Renacimiento, además de ser fundadora del sistema de universidad abierto de la misma facultad. Pero no se dedicó solamente a dar información a los alumnos en sus cursos. También, como digna discípula de Gauss, se preocupó por formar alumnos en sus equipos de investigación y, hay que decirlo, fue de las pocas profesoras en aquel momento, junto con Horacio Scheruti y Mario Magallón, que se preocupó en aquellos años por formar escuela, por impulsar una tradición al enseñar y cito a Scheruti, al enseñar a jóvenes estudiantes que han sido iniciadas en la investigación, llevadas a congresos para que se fogueen, entrenadas en el trabajo compartido, en la redacción y discusión teórica y metodológica de la historia de la filosofía, introducidas a una interpretación más cabal de la historia de México. María del Carmen Rovira ha enseñado desde cómo leer un texto hasta cómo relacionar textos entre sí para hacer una lectura intertextual, pasando por la laboriosa reconstrucción de los respectivos contextos. Sin lugar a dudas, y aunque algunas veces usted lo dudaba, generó una metodología propia que nos permite una hermenéutica válida y rigurosa de los textos, porque el rigor después de las fuentes críticas que Luis Villoro le hiciera tanto a Leopoldo Sea como a toda la filosofía mexicana y latinoamericana desde 1967,
Repito, el rigor se convirtió en una de sus preocupaciones metodológicas fundamentales. Así, toda observación tenía que ser justificada y toda opinión debía ser extraída de un texto de la época estudiada, de manera tal que una interpretación tenía que tomar en cuenta varios puntos. 1. Acudir a las fuentes originales. 2. Respetar las categorías del pasado utilizadas por el autor y ubicarlas en su tiempo límite para lo que sería necesario. 3. Situar a la obra en su contexto histórico, político y cultural. Tuve también la suerte de conocerla justo en los años en que estaba juntando el medio tiempo de la Nacional Preparatoria con el medio tiempo de la Facultad de Filosofía, por lo que después de laborar 30 años en la Nacional Preparatoria, pasé a ser profesora titular de tiempo completo de la Facultad de Filosofía en Ciudad Universitaria, lo cual le posibilitó realizar investigaciones de verdad importantes desde 1990. Lo anterior no quiere decir que antes no investigara, fue solo que su temprano divorcio la obligó a ser el sostén económico de sus hijos y a tener durante muchos años 4 trabajos a la vez. Por lo mismo, reitero que siempre fue una mujer adelantada a su momento. A pesar de que sus investigaciones se publicaron en numerosos artículos sueltos en libros y en revistas, hasta el año en que la conocí solo tenía publicado un libro, Eclécticos portugueses del siglo XVIII y algunas de sus influencias en América, Ecuador y Cuba. Tesis de maestría que le dirigió Gauss, publicada por primera vez en 1958 y reeditada en 1979. Obra en la que Rovira analizó las ideas que defienden Antonio Bernay, Teodoro Almeida e Ignacio Monteiro como filósofos eclécticos y renovadoras, críticos de la tradición escolástica aristotélica. En dicho libro rescató el concepto de eclecticismo, quitándole la negatividad peyorativa que siempre han señalado los europeos al pensarlo como una falta de objetividad y de rigor. Muy ceñida al pensamiento de su maestro, debemos decir, defendió desde entonces que el eclecticismo fue la manera en que los iberoamericanos tuvieron para abordar las ideas novedosas de la filosofía, de la ciencia y al mismo tiempo guardar las formas para no ser juzgados por la Inquisición. A partir de su incorporación como profesora titular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fueron varios los equipos de investigación que formó y muchas las obras de gran envergadura que se publicaron. La primera, con un arduo trabajo de 7 años, de rescate de materiales en toda la República, de análisis de documentos e interpretación de los mismos, llevó por título Una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México, siglo XIX y principios de XX. Constó de 987 páginas y fue acompañada de 3 tomos de una antología sobre el siglo XIX. Hemos de decir que, como lo mencionó la directora, esta obra se publicó recientemente, se volvió a editar recientemente y ahora son 4 tomos, no 3, todos publicados por la UNAM. Esta fue la obra que zanjó la discusión sobre la existencia o no de la filosofía mexicana, que había surgido desde inicios del siglo XX y había resurgido con fuerza en la polémica sea Villoro de los 70 y 80, pues la existencia de un pensamiento filosófico en México era decisiva, tanto como fue contundente que las opiniones que negaban la existencia de filosofía en el propio territorio provenían de la ignorancia y de la falta de investigación. Debido a la gran relevancia de esta obra, varias universidades la reeditaron en 2010 y 2011 y se reeditó también, como lo comenté, los 4 tomos antológicos. Para Carmen Rovira también fue fundamental el trabajo interdisciplinario y durante muchísimos años trabajó con grupos de letras clásicas, principalmente con la doctora Carolina Ponce y sus alumnos, con quienes formó un segundo grupo de investigación que tuvo por principal objetivo la producción del pensamiento filosófico del padre oratoriano Gamarra, publicado en la antología Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos, Elementos de Filosofía Moderna, que fue compilado por Carmen Rovira y Carolina Ponce en 1998. Un tercer equipo de investigación analizó polémicas filosófico-políticas religiosas del siglo XIX,
De ella se derivaron los libros El krausismo en México de Antonio Sánchez Cuervo y La polémica sobre la pintura mexicana, sostenida por Altamirano Felipe Gutiérrez, elaborado por Alberto Núñez Merchán. En 2004, la Cámara de Diputados de México seleccionó su texto, Francisco de Vitoria, América y España, el poder y el hombre, para coeditarlo junto con Miguel Ángel Porrúa, por ser considerado un libro de gran valía e interés nacional. Esta obra, que fue su tesis de doctorado, es fundamental para los estudios del siglo XVI en América y España, así como para la comprensión de la visión filosófica y política sobre el indio americano, pues Rovira realizó un análisis comparativo de las diferentes ediciones de Vitoria, así como de sus intérpretes, lo cual le permitió descubrir los mitos dentro de las interpretaciones del pensamiento vitoriano que se han realizado al hacer el análisis de América. De 2002 a 2010 coordinó la recopilación de la obra completa de Ezequiel Chávez. En 2007 publicó junto con Carolina Ponce uno de los que me parecen sus libros más profundos, una antología de las instituciones teológicas de Francisco Javier Alegre, Ejercitaciones arquitectónicas, que por cierto traemos para regalar a todos aquellos que están aquí presentes. Entonces, como premio por el interés en la obra de Carmen Rovira y por estar aquí acompañándonos presencialmente, nos pidió la doctora López Cerratos que les diéramos en su nombre un libro cada uno. En 2013 la Universidad de Guanajuato publica su antología Dos utopías mexicanas del siglo XX, Francisco Severo Maldonado y Ocampo y Juan Nepomuceno Adorno. Y por último, Carmen Rovira dejó preparado para 2020 su último libro, que aún se está editando y que lleva por título La crítica de la filosofía a la conquista y dominación colonial en México. Y bueno, muchísimas gracias. Continuamos. Muchas gracias, doctora Xochitl López Molina, por estas palabras. Algo que comentaba siempre la doctora Rovira era que la filosofía no estaba en la torre y los filósofos no estaban en las copas de los árboles. La filosofía verdadera era la que estaba aquí, ¿no? En la vida, en la realidad, en la que vivimos día a día, ¿no? Un poco las palabras de la doctora Xochitl López Molina nos dejan ver ese espíritu que tenía la doctora, vinculando el trabajo, la investigación y la vida. Pues bien, vamos a dar paso ahora a las palabras del doctor Victorio Muñoz. ¿A qué torre te refieres? La torre de marfil. Ah, perdón, pensé que era la torre. No, la torre de marfil. Okay. Yo iba a preguntar por Las copas de los árboles. Ay, no. Bueno, no. Pues bien, vamos ahora a dar paso a las palabras del doctor Victorio Muñoz Rosales, quien nos dictará la conferencia Carmen Rovira, el pilar de la filosofía mexicana. Por favor. Muchas gracias, maestra Montserrat. Pues yo agradezco la oportunidad de estar con ustedes, rememorando a nuestra querida doctora Carmen Rovira. Y la verdad es que lo mío no es una conferencia, podría convertirla, pero prefiero ser un poco más ameno y ofrecer unas palabras en ese recuerdo de por qué la llamé pilar de la filosofía mexicana, ya fácilmente desde el 2004. Y en aquel momento siempre lo reconocíamos, ya veíamos el desarrollo de lo que la doctora traía entre manos. Fue por dos razones. La primera es que después de los Imperiones, es decir, cuando no lograron concretar el proyecto de la filosofía de lo mexicano vía fenomenológica, me acerco más para continuar con el protocolo. Entonces, después de los Imperiones, todo el mundo académico se le fue encima a los Imperiones porque dijeron que habían fracasado, que no habían logrado su proyecto de fundamentar filosóficamente la filosofía de lo mexicano. Y bueno,
el Hiperión dejó de funcionar como grupo en el 52, o sea, fueron 4 breves años, de 1948 a 1952, su vida efectiva. Ya después, Gauss, en uno de sus tomos, de sus obras completas, va a decir que, bueno, a los hiperiones les pidió el trabajo final que aplicaran la fenomenología, o sea, que era un ensayo, no era una cuestión así como muy profunda, pero realmente pues sí hubo influencia de Gauss para que los hiperiones pues, lo desarrollaran como corriente, ¿no? Bueno, al final, fracaso. Pero el ambiente filosófico de la facultad en ese momento no era pro-mexicanista, y por lo tanto echaron en la bolsa del fracaso no solamente pues, las limitaciones del Hiperión en ese proyecto, sino de toda la filosofía mexicana, toda la que se había hecho en el siglo XX, desde Caso y Vasconcelos hasta lo que estaba haciendo la doctora Rovira, como ya mencionó la doctora Xochitl. El punto fue que la segunda mitad del siglo XX fue gracias a la doctora Rovira, claro, también estaba el maestro Rafael Moreno y el maestro Bernabé Navarro, pero quien se destacó fue la doctora Rovira durante toda la segunda mitad del siglo XX. Entonces eso, en su magisterio, como fue reconocida por el emeritazgo de la UNAM, son 50 años o más de sostenimiento de los estudios de filosofía mexicana. El segundo punto tiene que ver con las prosapias. Siempre hemos mencionado que Gauss fue el maestro de Rovira, pero la verdad es que fue digamos que como que la consentida, ¿no? Por eso en las cartas con Reyes se duele de que la esté perdiendo a cada rato, ¿no? A la doctora Rovira. No dice lo mismo de los demás, salvo desea, porque bueno, pues ya sabemos la historia de la Cenicienta que constituyó la vida de Sea en su encuentro con Gauss. El punto importante de esto es que hay otras prosapias, hay otros abolengos, hay otras líneas de discipulaje que no solamente están con el maestro directo, ¿no? Es decir, uno en sus investigaciones las va encontrando y de repente, no sé, piénsenlo, alguien lee a Kant y se vuelve kantiano. Y lo que quiere decir esto es que está siguiendo a Kant en espíritu y en letra y en línea de investigación, pero obviamente nunca conoció a Kant ni nunca tomó clases con él, pero se afilia a esas prosapias, a esos abolengos, a esas tradiciones, obviamente porque encuentra algo del pensamiento para su propio proyecto. Bueno, pues este es el caso en la doctora Rovira. En las tradiciones historiográficas por la construcción de la historia de la filosofía en México, la doctora Rovira va a beber en las fuentes principales y obviamente pues ahí encuentra los afanes que ella va a complementar y se une por su trabajo a esta, digamos que línea magisterial de investigadores de lo propio. Por propio esfuerzo, por supuesto, pero conoce los antecedentes, conoce a los maestros y verán, entonces traigo a cuenta eso. A mi juicio, es Valverde y Telles, del año 1864-1948, en el siglo XXI, los que traen a la luz los afanes por historiar lo propio, que se remontan desde los tiempos de la conquista y la colonia, y él mismo, Valverde, uno de sus mejores cultivadores. Cuando Emeterio Valverde Telles ingresó a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en el año de 1905, disertó en su discurso de recepción acerca de la urgente necesidad de perfeccionar nuestra bibliografía general y cronológica por medio de bibliografías especiales y metódicas. Valverde Telles solicitaba entonces continuar, como él mismo lo hiciera, con su bibliografía, las investigaciones que completaran los esfuerzos por reconocer, recuperar y difundir los hombres, los textos, las ideas de nuestro pasado cultural. En estricto sentido, él mismo, Valverde, es continuador del pionero de las biografías de Juan José Eguiara Yegure en su célebre Biblioteca Mexicana. Como se puede constatar históricamente, a un periodo de elaboración de recuentos bibliográficos y elaboraciones de bibliotecas, ha tenido que seguir naturalmente otro de análisis y críticas sobre las ideas y obras de los pensadores de nuestra cultura. Cuando me refiero yo a esto de los periodos de recuentos bibliográficos y elaboraciones de bibliotecas,
Recuérdense que históricamente para el siglo XVI tenemos a Escarbaceta que hace su bibliografía mexicana, Yera de Gurel, la Biblioteca Mexicana, y así otros autores, Antología del Pensamiento Filosófico Mexicano, y entonces uno puede ir siguiendo cómo se va haciendo complejo y va avanzando la forma como recuperamos las ideas, las personalidades, las obras de ese nuestro pasado. Entonces, en el estricto sentido, Valverde es continuador de Yara Yeyuel. Como se puede constatar, el mismo Valverde contribuyó a ello con su crítica filosófica mexicana. En la conferencia que mencionamos, la de 1905, se congratula de las obras que continúan en esa línea de recuperación y formación de la memoria histórica. Y Casbaceta con su filosofía mexicana del siglo XVI, el ensayo bibliográfico del siglo XVII de Vicente de Pablo Andrade, de Nicolás León, la bibliografía mexicana del siglo XVIII, a lo que hoy podemos añadir el pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX e inicios del siglo XX de María del Carmen Rovira Gaspar. En el decir de Valverde, y lo cito, dice: en aquel momento de 1905 se aventuraba que la bibliografía filosófica mexicana del siglo XIX tiene que ser colosal, y no sé si habrá nacido el héroe que haya de emprender. Termina la cita. Ya algunos se han dado la tarea, bien que tomando direcciones diferentes o teniendo la labor desde otras perspectivas historiográficas, o recuperándola de una forma más compleja y minuciosa sobre los mismos siglos, de los cuales se cuenta con bibliografías, prolongando así la petición de Valverde de elaborar estudios especiales y metódicos. Pero en la estricta línea de la historia del pensamiento filosófico y las bibliografías, pero no solo en ellas, y en la amplitud de todo el siglo XIX, solo María del Carmen Rovira Gaspar es la que ha sido la heroína esperada por Valverde, al editar a partir de 1993 varios trabajos sobre el siglo XIX con el título de Bibliografía Filosófica Mexicana y Polémica, primera mitad del siglo XX. Digamos que el título lo está escogiendo por esta línea, que digo yo es una línea de abolengo de los que recuperan lo propio y tratan de dar los elementos para esta historia de la filosofía mexicana. Otra obra complementó la segunda parte del siglo XIX, pero además la doctora Rovira continúa publicando obras que contribuyen enormemente al conocimiento filosófico de este siglo. Una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México, siglo XIX y principios del XX, México UNAM, que además le llamábamos de una manera retro, porque los jóvenes no se van a acordar de eso, le decíamos el libro gordo de Petete, porque constaba de, en aquel momento, 987 páginas, ¿sí? Y seguramente todavía ella alcanzó a hacer más investigación. También otro texto, Pensamiento Filosófico Mexicano del siglo XIX y principios del XX, también de la UNAM, en 4 volúmenes, que serían en la colección de lecturas universitarias, números 41, 42, 43 y el último, 44. Muy bien. Estas obras han sido producidas a través de la valiosa formación de un grupo de investigadores dirigidos por la doctora Rovira, que menciona aparte, déjenme decirle que tenía un método, yo digo que es un método de enseñanza, el primus trauma, el primer trauma. La primera vez que tenías clase con la doctora Rovira, te daba un susto y tú decías, bueno, ¿qué pasó aquí, no? Pero te sobreponías, o sea, era un susto, no era, de verdad no desarrollaba un trauma, pero hacía que volvieras por más. Y además te exigía, nunca te lo decía, pero tú te sentías exigido de regresar a demostrar tu valía. Y entonces ahí ella pues ya iba decantando, ¿no? Tiene elementos, además tiene ganas, tiene pasión, y eso yo creo que era también un criterio de pues no desperdiciar su tiempo con quien no iba a seguir este tipo de camino de investigación. Bueno, entonces eso era muy importante, nunca hizo daño, ella misma nunca tuvo problemas con ningún alumno, porque entendíamos que era una cuestión didáctica, entendíamos que era una cuestión magisterial, y cuando uno lo aceptaba, era plenamente nuestra maestra
y ella nos abrazaba como sus discípulos. Así pues, la labor historiográfica respecto de nuestro pasado intelectual y filosófico solo es posible gracias a las personalidades que ya fuese en el siglo XVIII o en el siglo XX establecen criterios para recuperar lo propio y con esos fundamentos volver la mirada al pasado para reconstruirlo según sentidos y criterios nuestros. Aunque los hechos estén consignados en el pasado, diferentes criterios de evaluación e interpretación pueden reactivarlos y valorarlos adecuadamente. Para el siglo XIX y principios del XX, esta base histórica, epistemológica y filosófica se lo debemos a María del Carmen Rovira Gaspar, ejemplo que debemos difundir y emular como pilar de la filosofía mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vitórico, y definitivamente, ¿no? Formamos parte de la historia, pero verse dentro de la historia de Carmen Rovira es una sensación bastante particular. Ya queda comprometido, doctor Vitórico, para hacer la ponencia de las influencias y maestros de Carmen Rovira a Gauss y, por supuesto, desarrollar la idea de heroísmo que buscaba Valverde Ispegui. Y pues bien, para dar continuidad con esta mesa de homenaje, vamos a darle la palabra al maestro Héctor Eduardo Luna López, cuya intervención se titula Carmen Rovira, docencia e investigación de la filosofía mexicana. Le damos la palabra, maestro. Muchísimas gracias, maestra Montserrat Ríos, y bueno, muchas gracias a todos quienes integran esta mesa. Muchas gracias a la doctora María Frances Rodríguez Bangoa por haber inaugurado esta mesa de homenaje, doctora Rocío Velasco Gómez, doctora Xochitl López, doctor Victorio Muñoz, maestra Montserrat Ríos, y muchas gracias también, agradezco a Paulina del Castillo, a Javier Cadero por su presencia aquí, y bueno, a toda la familia también un saludo y un cálido abrazo a toda la familia de la doctora Carmen Rovira, que nos sigue también virtualmente. Quiero aludir en primer lugar al título de esta mesa, que es la presencia de nuestra profesora emérita Carmen Rovira en la filosofía mexicana a un año de su partida. Y quiero enfatizar que se trata de una presencia ineludible, profunda y necesaria de reconocer por quienes nos dedicamos a la filosofía mexicana. Y es una presencia ineludible, pues sin Carmen Rovira y el trabajo de docencia e investigación que por más de 60 años realizó en esta universidad, no podría entenderse el auge actual que está teniendo este campo de investigación de la filosofía mexicana, la profusión de publicaciones especializadas en torno a su historia, los estudios críticos y antologías aparecidas en años recientes sobre pensamiento mexicano, los equipos y proyectos de investigación en diversas universidades de México y del mundo, así como la presencia ya incuestionable y permanente de simposios dedicados a la filosofía mexicana en congresos nacionales e internacionales. Es decir, estamos en un momento de consolidación de nuestra filosofía que no puede explicarse sin la influencia intelectual de Carmen Rovira. Ya desde los años 50, cuando inicia su tesis de maestría bajo la dirección de José Gauss en torno a los eclécticos portugueses del siglo XVIII, Carmen Rovira se estaba perfilando, quizás sin saberlo, como la intelectual que mantendría vivos los estudios sobre la historia de la filosofía mexicana a lo largo de varias décadas, en las que, hay que decirlo, el interés por lo mexicano en filosofía se abandonó y hasta se desacreditó, como ahora nos platicaba el doctor Victorio Muñoz. Este abandono y descrédito se dio a tal punto que el entusiasmo por el pensamiento mexicano que impulsaron en la primera mitad del siglo XX filósofos que integraron el Ateneo de la Juventud, o Samuel Ramos, por otro lado, José Gauss después, y el grupo Hiperión, entre tantos otros, perdió popularidad. Parece que hay un momento en nuestra historia, hacia la segunda mitad del siglo XX, en donde esa confianza en la riqueza intelectual y filosófica de nuestro país cae. Quedan muy pocos, entre ellos justamente Carmen Rovira, quienes se mantienen firmes en su interés por la historia de las ideas de nuestra región.
La doctora Rovira no claudicó, y aun cuando despertaba la suspicacia y la desconfianza de sus colegas que estaban fascinados por una serie de sucesivas modas filosóficas venidas de otras latitudes, la doctora Carmen Rovira perseveró en la historia de la filosofía mexicana. Carmen Rovira, docente de filosofía. Como ejemplo de su absoluta vocación docente, Carmen Rovira sumó 65 años de labor magisterial, a través de los cuales dictó una cantidad abrumadora de cursos en los que formó a innumerables generaciones de estudiantes, tanto de nivel bachillerato como de licenciatura y posgrado, así como a colegas a través de cursos disciplinares de formación para profesores. Vale la pena recordar, esto coincide con lo que la doctora Xochitl López ya nos contaba, que la doctora Carmen Rovira inició su trayectoria docente en la Universidad Femenina de México por invitación de su maestro José Gauss, quien le pidió que lo sustituyera en su curso de introducción a la filosofía. A propósito, recordaba la doctora Rovira que su primera clase fue sobre los filósofos presocráticos y que mientras ella explicaba el tema, escuchaba su propia voz de manera lejana, casi como si no fuera suya, pero Gauss, atento a cada frase, al final le confirmó que se quedaba con la clase. Esa voz lejana no solamente fue apreciada por José Gauss desde su primer momento en que le escuchó impartir clases, también resonó con fuerza en sus alumnas, entre ellas la joven Juliana González, hoy filósofa y también profesora emérita de esta universidad, quien ha reconocido que fue en las clases de Carmen Rovira en donde nació su interés por la filosofía. Mismo testimonio que dio Graciela Hierro, quien se convertiría en una de las principales filósofas feministas de esta universidad y que deja registrado en su libro autobiográfico Me confieso mujer. Cito a la doctora Graciela Hierro. Después de terminar la preparatoria, me inscribí en la carrera de filosofía. La iluminación, dice Hierro, la iluminación me llegó durante la clase de introducción a la filosofía con la maestra Kay Rovira en la Universidad Femenina. Termina la cita. Estos testimonios me parecen sumamente significativos, pues nos hablan de la agudeza intelectual de Carmen Rovira y el mensaje profundo que transmitió ya desde sus primeras clases. De no haber sido por su influencia, probablemente Juliana González y Graciela Hierro no se hubieran dedicado a la filosofía. Años después, en 1964, Carmen Rovira ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, donde impartiría las materias de doctrinas filosóficas, ética, lógica y estética por más de 30 años. En el mes de marzo de 2018, la Preparatoria Nacional rindió a la doctora un homenaje de varios días en distintos planteles, evento en el cual se vertieron una cantidad significativa de testimonios de agradecimiento de profesores y exalumnos que pasaron por sus aulas, así como muestras de entusiasmo de jóvenes estudiantes que hoy siguen estudiando sus obras como parte de la asignatura de pensamiento filosófico mexicano, para quienes Carmen Rovira es un referente obligado y ya una leyenda. A estos cursos de bachillerato habría que sumar también su paso por el Colegio Coronel Hall, incorporado a la UNAM, y las escuelas vocacionales del Instituto Politécnico Nacional, donde también fue docente por varios años. En 1973, Carmen Rovira se incorporó como académica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, espacio en donde consolidaría su carrera docente y de investigación y donde permaneció dando clases de manera incansable prácticamente hasta sus últimos días. En esta facultad, además, la doctora Rovira fue fundadora y profesora del área de filosofía en el sistema de universidad abierta, en donde publicó antologías y guías de estudio, entre las que se encuentran las siguientes tres. El curso de Filosofía 1, en donde incluye explicaciones sobre los presocráticos, Sócrates, los sofistas, Platón, Aristóteles e incluso filósofos del periodo helenístico romano. El curso de Historia de la Filosofía 2, Edad Media y Renacimiento, donde detalla el surgimiento de la filosofía cristiana, la escolástica, la influencia de la filosofía árabe en el pensamiento occidental y el devenir del humanismo, la filosofía y la ciencia del Renacimiento. Finalmente, el curso de Filosofía en México, publicado en 1984, donde aborda la problemática sobre la originalidad y autenticidad de la filosofía mexicana e incluye una historia de nuestro pensamiento que va desde la filosofía náhuatl, pasando por la filosofía del periodo colonial, la independentista, la liberal y el positivismo, hasta llegar a las corrientes ideológicas de la Revolución Mexicana. Antologías y guías de estudio, de las que me permito recomendar ampliamente su reedición, no solamente para los estudiantes del SUA, sino también para los del sistema escolarizado,
pues la claridad expositiva, la cuidadosa selección de temas y la abundante bibliografía son recursos ideales para el estudio de la filosofía. Como catedrática en el Colegio de Filosofía de esta facultad, la doctora Rovira continuó también el legado de José Gauss, pues impartió los mismos cursos que él, Historia de la Filosofía Medieval y del Renacimiento, así como de manera especial el curso de Filosofía en México y un seminario de investigación en filosofía mexicana, para el cual retomaba varios principios de la metodología de su maestro y en el que nos formamos varios de sus estudiantes aquí presentes. Un curso extraordinario, de esos que generan tradición en sentido filosófico, pues a la vez que había cierta continuidad metodológica con Gauss, a través de sus reflexiones y enseñanzas, Carmen Rovira nos presentaba también un enfoque crítico y novedoso para continuar la historia de nuestra filosofía. Carmen Rovira, investigadora de la filosofía mexicana. En el ámbito de la investigación, Carmen Rovira ha fundamentado histórica, metodológica y epistemológicamente a la filosofía mexicana, que va del siglo XVI, pasando por todo el periodo colonial, la independencia y los proyectos de nación del siglo XIX, hasta el pensamiento de los primeros años del México moderno en el siglo XX. Para ello, tuvo el acierto de realizar análisis comparados entre el pensamiento mexicano, el latinoamericano, el ibérico, portugués y español, así como el pensamiento medieval y renacentista, lo que le da a su obra una perspectiva global del fenómeno filosófico de Occidente, con una impronta iberoamericana y en particular mexicana. Como parte de las vías de investigación que la doctora Rovira ha abierto, podemos mencionar las siguientes: las fuentes de la filosofía que sirven de fundamento al pensamiento novohispano anticolonialista y a favor del indígena americano en autores del siglo XVI como Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, Alonso de la Veracruz o Alonso de Maldonado, entre otros, tendencia que se extiende durante todo el periodo colonial, pasando por autores del siglo XVII y XVIII como Sor Juana Inés de la Cruz, Francisco Javier Clavijero, Pedro José Márquez, Francisco Javier Alegre y muchos más. Sobresale también el enfoque que dio al pensamiento filosófico mexicano decimonónico, a partir del cual ofrece la interpretación de que hay en México una tradición filosófica libertaria, crítica del dominio político y la intervención de los pueblos, que se expresa contundentemente en el proceso de independencia mexicana, misma que hunde sus raíces en la filosofía de los primeros frailes americanos, así como en el pensamiento jesuita mexicano del siglo XVIII. Con ello aportó una interpretación que logra superar la hasta hace poco extendida tesis de que el movimiento de independencia en México y Latinoamérica estuvo inspirado y motivado principalmente por el pensamiento moderno e ilustrado de Europa. Algunos otros temas que sus investigaciones han puesto sobre la discusión académica son la confluencia de discursos filosóficos en México durante el siglo XIX, como el liberalismo, el anarquismo, el conservadurismo, la escolástica, el socialismo, el humanismo, el positivismo, entre otros, así como las polémicas filosóficas desatadas en dicha época. Otra línea de investigación sumamente provechosa ha sido el pensamiento, vida y obra del filósofo mexicano Ezequiel A. Chávez, de quien compiló sus obras completas en 5 volúmenes, publicadas por el Colegio Nacional entre 2002 y 2011. Cabe destacar también sus investigaciones sobre la filosofía medieval y renacentista, entre las que figuran temas como la secularización del derecho natural, el nominalismo en la Edad Media y el Renacimiento, el aporte a la filosofía política y científica de pensadores como Galileo, Ockham, Marsilio de Padua, Giordano Bruno y Marsilio Ficino, las fuentes medievales y renacentistas de la filosofía iberoamericana, la recepción del aristotelismo en la Nueva España, la filosofía de la historia de Jean-Baptiste Vico y su relación con América, etc. Algunos de sus últimos temas de investigación que desarrolló y que han marcado una tendencia en las nuevas generaciones de sus alumnos son el humanismo y la utopía en México, así como sus nexos con el humanismo y el utopismo latinoamericano. Es pertinente señalar que su obra de investigación destaca por las perspectivas, temas y novedosas vías de interpretación que ofrece, así como por su riguroso trabajo de archivo desarrollado en diversas universidades nacionales y extranjeras, en donde encontró una buena cantidad de documentos olvidados que, de no haber sido por su interés, posiblemente no se habrían rescatado desde la perspectiva filosófica que ella les dio, ni habrían sido puestos en circulación como ella lo hizo en diversas antologías. Algunos de los acervos que le permitieron realizar sus investigaciones fueron el fondo reservado de la Biblioteca Samuel Ramos de esta Facultad de Filosofía y Letras, la Biblioteca del Seminario Conciliar de México,
el Departamento de Colecciones Especiales de la Biblioteca de México, la Biblioteca de la Capilla Alfonsina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Biblioteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Biblioteca de la Casa de Cultura del mismo estado, la Biblioteca de la Universidad Autónoma del Estado de México y la del Colegio de Michoacán. Asimismo, destaca su trabajo de rescate de fuentes primarias de la filosofía mexicana en instituciones extranjeras, como en las bibliotecas Benson y la Ferry Castañeda en la ciudad de Austin, Texas, así como en la Biblioteca Nacional de Madrid, España. A lo largo de más de 60 años de trabajo de investigación, la doctora Rovira consolidó una cuantiosa obra y profunda que en conjunto nos da una perspectiva totalizadora de la filosofía mexicana del siglo XVI al XX. Esta vocación para la filosofía y su interés por rescatar y reconstruir nuestro pensamiento, su enseñanza e investigación es lo que recordamos, valoramos y honramos en esta mesa, a la vez que nos compromete a seguirla impulsando a través del estudio de su propia obra y a través del andar académico por los caminos que Carmen Rovira abrió y que habremos de continuar quienes nos dedicamos a la filosofía mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Luna, por esta detallada y totalmente fundamentadas palabras que nos dicen por qué la doctora Carmen Rovira es el pilar de la filosofía mexicana, y no solo en el rubro de la enseñanza, sino también de la investigación. Pues ahora vamos a dar paso a las palabras, a la intervención del doctor Ambrosio Velasco, nuestra última intervención de esta mesa, no por ello menos importante, y el doctor Ambrosio, quien formó una parte importante de la vida de la doctora Carmen Rovira, no solo como colega, sino y seguramente principalmente como amigo. Le vamos a dar la palabra al doctor Ambrosio Velasco, quien nos va a dictar la conferencia de Filosofía y Humanismo Anticolonial en Carmen Rovira. Le damos la palabra. Muchas gracias, maestra Montserrat, muchas gracias. Bueno, pues es un gusto estar es un gusto estar en esta celebración, que sí, el motivo es triste, pero cada vez más, digamos, glorioso. Eso es lo que me gustaría utilizar, ese concepto que tiene connotaciones religiosas, que tiene que ver con la muerte, pero también con la trascendencia. Y es que a un año de la muerte de la doctora Rovira, su presencia, pues yo no solo diría en los libros, sino su presencia anímica, su alma está en esta alma humana, y así perdurará. Y en buena medida también con esta donación de la biblioteca, agradecemos mucho a la hija e hijos de la doctora Carmen Rovira. Paulina está aquí, a Miguel, a Gonzalo, a Diego. Esta donación, que es una selección especializada en filosofía mexicana e iberoamericana, y esto le da un valor muy importante a la donación. Son 11 cajas, ¿verdad, Paulina? No, salieron 17. Ah, bien, 17 cajas, y yo le calculo que son más de 1000 volúmenes, ¿no? Y muchos de ellos libros estaba ahorita, por ejemplo, viendo las pastas, Historicismo y Imanentismo, curso de metafísica de 1944, del doctor Gauss, ¿no? Historia documental de México, escrita por Miguel de Portilla, Alfredo Barrera, Luis González y González, Ernesto María del Carmen Velázquez, y en fin, pues una obra muy valiosa, especializada en filosofía mexicana. Así que muchas gracias, y esta es parte de la presencia de la doctora. Ahorita que acompaña a la directora, le comenté que le vamos a hacer llegar una carta con muchas firmas solicitando que un espacio importante de la facultad lleve su nombre, y esa será otra de las presencias. Bueno, pues yo quisiera comenzar mi intervención
leyendo algunas partes de una entrevista que me hizo favor de mandarme Paulina ayer. Una entrevista de ¿quién la hizo? José Manuel Cuellar. Platícanos un poquito de José Manuel Cuellar. ¿Alguien conoce a José Manuel Cuellar? Bueno, según dice aquí el artículo que se publicó hace 2 días en el Universal, ¿no? Fue Luis Patiño Palafox quien lo presentó con Carmen Rovira. Ella lo recibió en su casa a José Manuel Cuellar y hizo esta entrevista. Voy a leer partecitas nada más, pero creo importante empezar con ello de una manera más personal. Haber comenzado la carrera hacia 1945. Me tocó del profesor José Gauss, que luego fue mi director de tesis. También me dio clases el Eduardo García Maínez, de leyes muy bueno, Julio Jiménez Rueda, Juan Hernández Luna, a propósito de los profesores, Juan Hernández Luna, que sabía bastante, Juan David García Vaca, Samuel Ramos, Osvaldo Robles, Francisco Arroyo, Héctor Rodríguez. Estos 2 últimos eran neocantianos, aunque a decir verdad nunca me han convencido los neocantianos. En cambio a Kant lo he estudiado mucho. Paula Gómez Alonso me dio introducción a la filosofía. Nos daba solo a Platón. El que era un santo era Samuel Ramos, una persona muy educada y muy fina, pero su historia de la filosofía en México es deficiente. Como profesor no era exactamente bueno. Nos regalaba la calificación. Bueno, ser barco es barco. Sí, todos los profesores barcos son buenos. No sé si son buenos profesores, pero son buenos. Entonces ahí estoy en desacuerdo con la doctora Rodríguez. Bueno, me salto. A García Vaca lo traté poco. Se fue a Venezuela. Era sacerdote, pero dejó los hábitos y se casó. José Manuel Gallego Rocaful, en cambio, siguió siendo sacerdote en México, sacerdote de izquierda. La hermana de Gallego Rocaful era íntima amiga de mi abuela materna en Madrid. El mundo es un pañuelo. Gallego Rocaful escribió La experiencia de Dios de los místicos españoles, un libro estupendo. Y volviendo a Ramos, yo me inclinaba mucho, todavía me inclino por la filosofía medieval, pero decidí dedicarme a la filosofía mexicana leyendo a Samuel Ramos. Y vean nomás el mordaz comentario, o mejor dicho, viendo las fallas de Samuel Ramos. Maravilloso, maravilloso. Y tiene toda la razón. Y con el afán de criticar a Antonio Caso y a José Vasconcelos. O sea, esto me parece maravilloso. ¿Por qué quieres estudiar filosofía? Para hacer crítica. No solo para conocer y enseñarla, sino para hacer crítica de interpretaciones de los grandes popes, de las grandes, ¿cómo se llama? Vacas sagradas, de las grandes vacas sagradas, Samuel Ramos, Caso y Vasconcelos. Esto lo quiero subrayar con todos los colores, ¿no? Empezando por el morado, que es el color de la República Española. ¿Por qué quiso estudiar Carmen Rovira la filosofía? Porque quiso ser crítica de las interpretaciones predominantes de la filosofía mexicana. ¿Por qué quiso dedicarse a la filosofía mexicana? Esto me parece importantísimo. Pero decidí dedicarme a la filosofía mexicana leyendo a Samuel Ramos, o mejor dicho, viendo las fallas de Samuel Ramos y con el afán de criticar a Antonio Caso y a José Vasconcelos. De Caso se ha hecho un ídolo. Se le llama el maestro de México. Sin embargo, critica a Marx y Engels sin haberlos leído. Eso para mí no es permisible. Tampoco es permisible que haya copiado a Emmanuel Mounier, letra por letra, sin citarlo. Bolas, ¿no? Tómala. Yo admiro a Marx, a Engels, a Lenin, a Trotsky. Soy creyente, pero soy de izquierda. Tiendo a la izquierda totalmente. Bellísimo. Y todavía dice, Caso también hablaba mal, ahí tenía razón, de Stalin, un tirano terrible. Sus 2 hijas iban a la facultad, pero nunca me hice amiga de ellas. Así es, Vasconcelos terminó siendo un fascista. En su revista Timón alaba a Hitler.
Cualquiera puede tener la ideología que quiera y hay que respetarla. Lo que no tolero es la hipocresía. Otro filósofo que nunca me ha caído bien es el obispo Metelio Alberto Pérez. Muy preparado, compiló la bibliografía filosófica mexicana, a la cual se refirió Victoria, pero muy fanático. Yo no me fío de alguien que decía que debería volver a funcionar la Inquisición en México. Ahí va el último, la última muestra de esta crítica aguda de la doctora Rubio. Recelé siempre, refiriéndose al grupo imperial, es decir, a Jorge Portilla, Ricardo Guerra, Luis Villoro, Laura Moes, Fausto Vega, Salvador Reyes Narváez, entre otros. Dice, recelé siempre de la filosofía de lo mexicano. Para mí, como para José Gauss, no podía haber una filosofía del mexicano, como si hubiera un solo carácter, una sola identidad, negando la diversidad que es lo intrínseco, lo propio de México. No podía haber una filosofía del mexicano como no podía haber una filosofía del francés. Bueno, voy a dejar aquí estas referencias. Vienen varias anécdotas maravillosas, ¿no? Y sobre todo terminar con esta idea de que cuando se casó y sobre todo cuando tuvo a su primer hijo, Gauss le dijo a Alfonso Reyes: hemos perdido a Carmen Rovira, ¿no?, para la filosofía, que es de nuevo un gesto pues bastante machista, ¿no? Y bueno, lo que hay que celebrar, entre otras cosas, es que Carmen Rovira refutó contundentemente los prejuicios machistas de José Gauss. Tan es así que ahora, a un año de su muerte, estamos haciendo este homenaje y manteniéndola siempre presente en espíritu y pensamiento. Bueno, después de esta breve introducción, ¿cuánto me queda para no pasar? Pero sí no quise dejar de hacer esta introducción. Gracias por enviarme esa entrevista maravillosa. ¿Cuánto? 12 minutos, por favor, me paras a cumplir 10. Bueno, me dices si quieres. Entre las figuras filosóficas del exilio, yo voy a hablar de la filosofía mexicana, de la interpretación de la filosofía mexicana de Carmen Rovira, que ya sabemos que es crítica de Ramos, crítica de Caso, crítica de Vasconcelos. Todos ellos tienen su propia interpretación y reconstrucción de la filosofía mexicana, crítica de todo el grupo inferior. Al único que deja bien parado es a José Gauss, más o menos, y a Gallego Rocafundo, con esta mesa. Y entonces, voy a tratar de caracterizar parcialmente, desde luego, aproximadamente, desde luego, la interpretación que hace Carmen Rovira de la filosofía mexicana como un humanismo del contrapoder, y principalmente crítica de la conquista y de la dominación colonial. Y en eso se distingue mucho, quizás cercano a Gauss, pero radicalizando mucho a Gauss. Saben que me voy a hacer un poquito por acá porque es que se me nubla, no sé cómo hacer. Creo que esto no hace, digo, para no estar cerca de ti, y me voy a quitar la tapabocas porque no puedo leer ese menú. Estamos a medio de. Entre las figuras filosóficas del exilio republicano español, Carmen Rovira es quien más ampliamente estudia y reconstruye la filosofía mexicana y quien más desarrolla una visión crítica de la conquista, la dominación colonial y la independencia, incluso más que su profesor Gauss. Esta mayor comprensión de la filosofía mexicana probablemente se debe a que Gauss se ubica en la posición de transterrado. Sí, todos son republicanos exiliados, pero Gauss siente el exilio como un trastierro, es decir, como Nueva España. Aquí está otra España. Aquí estamos en Nueva España. Y por eso se siente muy bien. Se siente en su tierra, pero renovado. Y Carmen Rovira se ubica ya como mexicana, sin olvidar su origen republicano español. Pero no, Carmen Rovira vive en México, no en una España nueva o en una España diferente.
vive en México, que es muy diferente a España. Y eso es lo que podemos decir, una situación de hermenéutica totalmente distinta de Carmen Rovira. Porque no solo, es decir, tampoco vive esta idea de destierro como lo vive Sánchez Vázquez, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que utilizar otra categoría, que es su condición existencial es un renacer en México. No está partida en dos, como dice Sánchez Vázquez. Tampoco se siente, ¿cómo se llama cuando pasa una plantita a otra? Trasplantada, ¿no? A una tierra como la española. Se asume ser mexicana. Y eso siempre lo dice. Sin negar sus raíces y su origen, su otra patria, asume hasta en la lengua, hasta en el acento. Yo no conocí nunca a ningún profesor del exilio republicano español que no tuviera acento. La única. Y esto es muy significativo. Y seguramente cuando llegó a México tenía acento español, seguramente, pero se lo quitó, se lo olvidó. No se lo olvidó, simplemente asumió hasta en la expresión lingüística del ser mexicano. Ella decía que era una pedantería hablar con español. Fíjate, pues bueno, yo creo que a muchos no les sale porque se siguen enseñando españoles de alguna manera, ¿no? Y en cambio, Carmen Rovira, eso es lo primero que quisiera decir. Y entonces la interpretación de la filosofía mexicana de Carmen Rovira va a ser desde México, pero desde una mexicana que se convirtió y se construyó a sí misma como mexicana. No le vino de nacimiento, le vino por elección y construcción. Bueno, sin negar la impronta del humanismo español, Carmen Rovira reconoce una auténtica originalidad de la filosofía mexicana, sobre todo la del humanismo de los siglos XVII y XVIII, que difiere sustantivamente de la filosofía española y europea en general. Por esta razón, Carmen Rovira considera inadecuada la categoría gaussiana de importación. No voy a saltar todo esto para no entretener. Carmen Rovira, a diferencia de Gauss y también de Samuel Ramos, quien caracteriza la cultura mexicana, Samuel Ramos, como menor de edad, y también a diferencia de Emilio Uranga, que encuentra que la ontología del mexicano es lo occidental como opuesto a lo esencial. Reconoce Carmen Rovira una auténtica originalidad, una valía en la filosofía mexicana de igual importancia que la europea, pero siendo radicalmente distinta la filosofía mexicana de la europea, aunque del mismo valor. Esto marca una enorme diferencia con su maestro Gauss y otros colegas del interior que desarrollaron la filosofía del mexicano. Me voy a saltar la parte de Victoria y de Alonso de la Veracruz, simplemente decir que esta filosofía del contrapoder se centra, Carmen Rovira, en las visiones más críticas a la conquista y al poder colonial. Es lo que le interesa, empezando por Victoria. No es en general la filosofía española o ibérica del siglo XVI, sino las visiones más críticas, que sería la de Victoria y ya en México, Alonso de la Veracruz y Bartolomé de las Casas. No me detengo en este punto porque creo que ya nos quedan como 4 minutos y paso a la crítica al poder colonial, subrayando el énfasis que ella hace entre Victoria y Alonso de la Veracruz como las visiones más críticas, pero más aún, de nuevo, la de Alonso de la Veracruz, porque a diferencia de Victoria, Alonso de la Veracruz, como Carmen Rovira, yo encuentro muchas analogías en su vida y en su existencia, ¿no? Se volvió mexicano, vivió la mayor parte de su vida en México, vivió con los indios, convivió con los indios, muy a diferencia tanto de Victoria como del mismo Bartolomé, que si bien estuvo con los indios, estuvo un ratito nada más y vivió la mayor parte en la corte, haciendo un trabajo extraordinario. No estoy ahí minusvaluando el trabajo de estarle calentando el oído al emperador y decir, te vas a condenar, ¿no? Si no emites las leyes nuevas, te vas a condenar. Y tenía un poder perverso impresionante. Ahí están las leyes nuevas de 42 en los que se suspenden las encomiendas.
Pero cuando compara a Victoria y a Alonso de la Cruz, no le cabe duda que Alonso de la Cruz es mucho más crítico. ¿Por qué? Porque se volvió un mexicano. Bueno, no dice se volvió un mexicano, y yo después digo, como ella. Bien, me salto todo esto y me voy a... me salto las controversias de Valladolid y me voy al periodo colonial para terminar. Respecto al periodo colonial, Carmen Rovira realizó investigaciones muy originales sobre Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII y los jesuitas expulsos Pedro José Márquez, Francisco Javier Clavijero, Francisco Javier Alegre, Andrés Cabo, a quienes considera precursores intelectuales de la independencia de México. Ahí sigue a su maestro Gabo, ¿no? Ahí sigue a su maestro Gabo. Pero fíjense que la hipótesis originaria de que los fundamentos intelectuales de la Revolución de Independencia son autóctonos en México es de José Gauss. Luis Villoro desarrolla un libro muy exitoso, publicado en 1953, que le llamó La Revolución de Independencia en la primera edición. Después le cambió el nombre el proceso ideológico. Pero Luis Villoro no profundiza, como lo hace Carmen Rovira, en este humanismo jesuita del siglo. Sí lo trata, sí hace alusión, pero se centra mucho más, por ejemplo, en Fray Servando Teresa de Mier. Lo original de Carmen Rovira es encontrar en los jesuitas expulsos, exiliados, el núcleo más fuerte de un pensamiento constructor de la nación mexicana. Es decir, la idea de nación mexicana para Carmen Rovira se le debe a los jesuitas. Es una idea que está en Gauss, pero que Gauss no alcanza a mostrar la evidencia con la minucia que hace Carmen Rovira. Y sobre todo hay algo muy importante, y que la otra vez lo platicábamos, ¿verdad, Xochitl? Que ¿por qué su predilección por Márquez? De todos los jesuitas expulsos, muchos nos inclinamos, yo en lo personal, creo que Xochitl también, no sé ustedes, por Francisco Javier Clavijero, ¿no? Es tremendamente atractiva su filosofía de la historia, confrontado con la ilustración mexicana. Pero lo que hace Carmen Rovira, y no sé si tú me contestaste, Xochitl, o alguien más, porque hice la pregunta. Carolina, un saludo porque nos está viendo desde allá. Un saludo. Carolina contestó esta pregunta porque lo consideraba él un cosmopolita, pero un cosmopolita mexicano. Es decir, no solo marca la enorme diferencia del pensamiento y la ilustración mexicana frente a la europea y a la francesa, como lo hace Clavijero. No solo marca la originalidad de la historia, la cultura y los pueblos de México, de la náhuatl, como lo hace Clavijero. Además dice, lo integra Márquez en una perspectiva cosmopolita. Y eso es me parece a mí, gracias Carolina por este comentario, porque efectivamente le da otra dimensión que solo Márquez tiene y que muy bien captó la doctora Carmen Rovira. Esto tiene que ver con pienso yo, con esta idea de Reyes, de que es ahí donde lo mexicano se convierte en universal, no solo en diferente, sino con una presencia universal. Y esta es, pues, me parece una de las interpretaciones muy originales de acá. Creo que ya se me terminó el tiempo y voy a concluir, me salto la independencia y voy a concluir. En síntesis, Carmen Rovira nos ofrece un amplio panorama del desarrollo histórico de la filosofía mexicana en estrecha relación con la historia intelectual y política de México, en su inmanentismo, desde la conquista hasta principios del siglo XX, en el que podemos distinguir tres momentos de la filosofía mexicana. El primer momento correspondiente a la época de la conquista, un segundo momento correspondiente a la crítica del humanismo criollo a la dominación colonial, en la que predomina un humanismo crítico y emancipador, que culmina en el proceso de formación de la nación mexicana y prepara o precursa su independencia política. Retomando y expandiendo la expresión de José Gauss para la filosofía mexicana del siglo XVIII,
Podríamos decir que la filosofía mexicana del periodo colonial fue una época de esplendor, como le llama Gauss en un largo ensayo casi último, que se llama así, un siglo de esplendor de la filosofía mexicana, con una predominante orientación crítica al poder colonial. Una vez consumada la independencia, la filosofía mexicana, enfrascada en confrontaciones entre liberales y conservadores, esta ya es mi interpretación, paulatinamente pierde su autenticidad, su carácter humanista y su visión crítica en aras de un espíritu cientificista, positivismo, que termina por volver conservador al mismo liberalismo, tal y como Justo Sierra calificó a su liberalismo conservador. Finalmente, un tercer momento que puede verse como un resurgimiento de un humanismo crítico y transformador que antecede a la Revolución Mexicana, cuyo máximo logro es quizás la refundación de la Universidad Nacional de México, y ahí no solo la figura de Justo Sierra, sino alguien que también estudió mucho, ya lo mencionaron, que es Ezequiel A. Chávez, que juega un papel fundamental en la fundación de la universidad. Y esto Carmen Rovira lo señala, y me lo señalaba muchas veces: no te olvides de Ezequiel A. Chávez. Por cierto, yo no tuve el honor de ser alumno de Carmen Rovira, pero siempre fui y seré su aprendiz, como aprendiz de bruja, pero bueno, no voy a decir aprendiz de bruja, desde luego, pero aprendiz de filósofa. Y claro, las brujas tienen siempre un encanto maravilloso, un poder, ¿no? Que por eso han tenido mala fama. Entonces, aprendiz de esta gran maestra. Ante este desalentador programa de la filosofía del último siglo, la pregunta que es necesario plantearse es: ¿cómo recuperar y renovar la autenticidad de la filosofía mexicana y la capacidad crítica y emancipadora que tuvo en su época? La respuesta es: miremos a Carmen Rovira, estudiemos su obra y tendremos la respuesta. Muchas gracias. Perdón, es que sí la quiero, perdón, ¿qué es lo final de la entrevista? Le pregunta: un arduo trabajo de recuperación de autores y de corrientes que ha cosechado el fruto. ¿Quién va a continuar este trabajo? Le pregunta, otra vez dice Cuellar, José Manuel Cuellar. Y contesta Carmen Rovira: hay muchos. Está, por ejemplo, Héctor Eduardo Luna. Es buenísimo, muy dedicado y muy serio. Montserrat Ríos, muy inteligente. Fernando Telles, Xochitl López, que tiene una excelente preparación, y Luis Patiño. Bueno, son los que mencionan, pero desde luego hay más. Pero aquí tenemos precisamente a varios de quien menciona en esta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta invitación a estudiar la obra de la doctora. Pues nos ha comido un poco el tiempo, pero no queremos dejar sin que nos otorgue unas palabras la hija de la doctora Carmen Rovira, que está aquí, con quien quisiéramos que se cerrara esta mesa. Por supuesto, también los invitamos a que si nos pueden mandar algún comentarios, saludos o alguna pregunta, por supuesto que adelante, por favor. Pues si hay alguna pregunta allá o acá también. Por supuesto. Después de la intervención de Paulina. Pues muchísimas gracias. Es motivo para mí, en lo personal, para mi familia, mis hermanos, sus nietos, un motivo de gran alegría, de gran satisfacción y de gran orgullo, el que se siga este legado que mi madre hizo en su querida llamada Universidad Nacional Autónoma de México y en la Facultad de Filosofía y Letras específicamente. Y lo único que yo tengo para todos y cada uno de ustedes, si mi madre volviera a renacer y abrir los ojos, sería darles las gracias a cada uno de ustedes. Gracias, doctor Ambrosio, por continuar su legado. Gracias por haber sido un propulsor enorme en este trabajo y en este logro del meritazgo que tardó y llegó en el momento exacto de su vida. Y gracias por su entrega, su cariño, su amistad
hacia ella y hacia todos nosotros. Voy de izquierda a derecha sin desmeditar Gracias por ponerme en esta izquierda. y agradecerle, por supuesto, su atuendo tan elegante que siempre le marcaba a mi mamá y le recordaba su querida República Española. Gracias, doctora. Hasta su cubrebocas combina hoy muy bien. Mi querida Monse, muchísimas gracias. Siempre con ella, cuando yo no podía estar en algún momento estos últimos años en la parte virtual, que hasta te pedía apoyo y asesoría en casa de la manera en que se tenía que presentar, siempre tan correcta, siempre tan respetuosa de ella y de su persona. Muchísimas gracias. Pues mi querida amiga, que la considero amiga en lo personal, Xochitl, muchísimas gracias. Tu trayectoria, el cariño, el acompañamiento que he tenido y que he vigilado y que he estado a lo largo de tantos años junto a mi madre y hablando de ti, platicando de ti, criticando de ti como buena crítica, que ahorita lo decían ustedes, todo su equipo valiosísimo, y pues todo el cariño, toda la entrega, toda la dedicación, toda la investigación que has hecho de ella y todo lo que ella te quiere y te valora enormemente. Muchas gracias. Doctor Vitorico, pues qué le digo, siempre en todas las ocasiones o en la mayoría de las ocasiones que tenía la oportunidad de estar acompañando a mi mamá en diferentes coloquios, simposios, estaba usted aparecía, usted llegaba, usted hablaba, platicaba, se veía una gran estima, no solo en lo personal, sino también en lo intelectual. Muchísimas gracias por siempre estar presente y por seguir este trabajo. Mi querido Héctor, creo que fuiste en los últimos años una pieza fundamental en el trabajo y en la colaboración de toda la investigación y el estudio de mi mamá. Te agradecemos tanto desde cómo salías a la puerta de la facultad y entrabas con ella orgullosa, iba de tu mano, el trabajo en el seminario permanente que a hoy sigue vigente, que a hoy sigue vivo, y pues toda la compañía, no solo intelectual, sino personal, con el debido respeto y cariño que le tuviste a mi madre, es para mí un agradecimiento enorme. Muchísimas gracias, Héctor. Y por aquí tengo a Fernando, si es que no, ya se nos fue. Aquí está Fernando, igual, tan colaborador, tan participativo, siempre tan atento y tan respetuoso del trabajo de mi madre, y por ahí también veo de manera virtual a la doctora Carolina Ponce, al doctor José Luis Mora, al doctor Antolín Sánchez, pues gente tan querida, tan estimada y tan valorada, que mi mamá me enseñó a quererlos, a respetarlos y a seguir este trabajo y este cariño, aunque sea de una manera de espectadora. Muchísimas gracias a todos, gracias por colaborar, doctor Ambrosio, Xochitl, Monse, Héctor Fer, doctora Carolina Ponce, en la elección de la biblioteca que vino aquí a la Facultad de Filosofía y Letras. Me costó mucha nostalgia el ver llegar la camioneta de Filosofía y Letras, el ver que bajaban por los libros, el ver cómo subían las cajas de libros a la camioneta y el ver partir la camioneta de la Facultad de Filosofía y Letras. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero también me sentí muy satisfecha porque ella quería eso, que en su facultad estuvieran sus libros, estuviera su legado, y finalmente aquí está. Muchísimas gracias a la doctora Francis, que fue un autor importantísimo para que esté este legado, y pues muchísimas gracias a nombre de mío y de mi familia. Claro, por supuesto, les abrimos una ronda de preguntas, comentarios, tanto en el público presencial como virtual. Si alguien quiere comentarnos algo. ¿Tú? Me parece que alguien interesada aquí, la doctora Monse.
La doctora. Le damos la palabra, doctora Ponce. Pues muchísimas gracias. ¿Sí me oye? Sí. Perfecto. Para mí es un gusto siempre estar escuchando, siempre conozco un poco más, un detalle más, varios detalles más de la fructífera y extraordinaria vida de Carmen Rovira. Entonces, me ha sido un gusto volver a oírlos y estaremos como siempre trayéndola a la memoria porque es fundamental que, como dice Ambrosio, continúen con las investigaciones y sigan adelante. Les agradezco mucho todas las palabras que han dicho en torno a Carmen Rovira porque hay que decir eso y mucho más todavía. Muchas gracias, doctora Ponce. ¿Algún otro comentario? Por favor, doctor Antolín. Pues muy buenos días a todos y todas y simplemente agradecerles su invitación a este homenaje, felicitarles por ello y enviarles un abrazo desde Madrid, que es la ciudad en donde Carmen vivió años intensos antes de su largo viaje a México y nada, reiterar mis agradecimientos a todos y cada uno de ustedes por sus intervenciones y suscribir todo lo dicho y que ha sido un placer escucharles y que espero que hagan más homenajes seguidos. Gracias. Gracias. ¿Alguna participación de nuestro público presencial? Yo entre tanto solo agradecerle y no sé si enojarme también un poco con Antolín, pero in memoriam él me lo pidió y fue tal vez el trabajo que más trabajo me ha costado escribir desde hace muchísimos años. Entonces, Antolín, no sé si regañarte o agradecerte, pero te mando un beso y un abrazo desde aquí. Pues son recíprocos. Los regaños, dices tú. No, yo a ti no te regaño, tú me puedes a mí regañar lo que quieras, no. Supongo que te refieres al In Memoriam, que está ahora mismo en prensa y saldrá publicado en el próximo número de la revista de Hispanismo Filosófico. Agradeceremos, doctor Antolín, que si nos puede hacer llegar la liga para compartirla. Sí, por supuesto. También está en prensa una nota In Memoriam que envié a la revista Isegoría, es la revista que se edita en el Instituto de Filosofía del CSIC, en el lugar donde yo trabajo, y por supuesto todo lo que por aquí se publique relacionado con la doctora y de lo que yo tenga noticia, por supuesto que les envío la referencia. Y agradecerte también la maravillosa entrevista de horas que recientemente publicaste, y si nos puedes compartir la liga o decir dónde pueden acceder a esa excelente entrevista que hiciste. Por supuesto, yo te la reenvío a Ambrosio y se la envío a Héctor y la he enviado a algunos de ustedes, pero vuelvo a hacer otra ronda, ronda de envíos. Muchas gracias, doctora Antolín. Pues una cosa más que nos ha legado la doctora Carmen Rovira es estos vínculos que estamos abriendo entre México y España, ¿no? Desde la investigación filosófica. Pues si no hay alguna participación más, no solo nos resta agradecerles al doctor Aureliano Ortega Esquivel, presidente de la Asociación Filosófica de México, por su disposición y por habernos aportado pues las herramientas necesarias para transmitir esta conferencia en sus ligas de la Asociación Filosófica de México. Por supuesto también a la directora de la Facultad de Filosofía y Letras, la doctora María Frances Rodríguez
Van Gogh, quien no solamente inauguró esta mesa de homenaje, sino además le dio apertura a un espacio de la Samuel Ramos, nuestra biblioteca, para albergar la obra y los libros que formaron parte del pensamiento de la doctora Carmen Rovira. Por supuesto, agradecemos a la familia Castillo del Negrete Gaspar, especialmente a su hija, porque siempre la acompañó en todos los eventos y en cada uno de ellos. Muchas gracias, Paulina, por habernos abierto un espacio en tu hogar. Le agradecemos al público presencial, gracias a todos ustedes por haber asistido, y también al público virtual, principalmente, bueno, en especial a sus amigos de España, ¿no? Al doctor José Luis Mora, al doctor Antonín Sánchez Cuervo, ¿no? Que están, parece que, desvelándose, a sus estudiantes, a todos sus estudiantes, porque, como ella diría, ¿no? Siempre lo decía en cada cierre de mesa, sin sus estudiantes, pues su trabajo no tendría este sentido, ¿no? Este sentido, ella lo mencionaba así. Y bueno, a todo el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana que está en esta mesa, y por supuesto que nos llevamos por el absoluto compromiso de continuar la labor de investigación de la obra ahora de la doctora Carmen Rovira, la divulgación y continuar los eventos. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Gracias.